La semana pasada, en la puerta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se produjo un enfrentamiento entre varios sindicatos del sector de la pesca y la policía. Pero dentro de la cartera había una negociación para atender la difícil situación que atraviesa ese sector de la economía. Es que hace por lo menos 6 meses las empresas del sector tienen detenida casi por completo su actividad porque salir a trabajar, según manifiestan, es económicamente imposible. Desde el gobierno se está trabajando en una serie de acciones y medidas para mejorar las condiciones de ese sector, pero mientras tanto la actividad es casi nula. ¿Cómo ve la administración la crisis en el sector? ¿Por dónde pasarían esas soluciones? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Álvaro Irazoqui, director nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Francisco Morales, otra mañana. Irazoqui, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto recibirlo aquí en el estudio, en la radio. En lo primero corresponde ubicar qué es la DINARA, cuáles son las tareas que desarrolla y cómo es la relación dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, digamos. Bien, bueno, la DINARA es la unidad ejecutora dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que se ocupa de toda la materia pesquera. Uh-huh. Eso quiere decir desarrollo, investigación, fiscalización y sugiere también las normas para ser aplicadas en el sector pesquero, tanto de pesca como acuicultura. Eso, digamos, a breve modo es un poco la explicación de lo que sería la DINARA en el país. ¿Usted está desde qué momento en la dirección? Bueno, yo desde la segunda quincena de diciembre, digamos, a final del año pasado, tomé posesión del cargo, así que hace un poco más de 6 meses. ¿Lo agarró en un momento particular justamente la llegada a usted al cargo de la DINARA? Sí, bueno, llegando, digamos, a la DINARA, ya había, digamos, la Cámara Industrial Pesquera, la Cámara de Armadores Pesqueros, ya habían enviado una comunicación a los diferentes, al Poder Ejecutivo, donde estaban haciendo los reclamos de avisando que esta situación podía llegar a pasar. Irazoqui, ¿es lo ideal que la DINARA tenga todas esas responsabilidades, digamos, o sería deseable que además de fijar las políticas y llevar adelante la fiscalización, pudieran ser tareas que realizara una entidad diferente, digamos? Bueno, actualmente se está hablando y se está analizando esa situación. Se ha hablado de crear, digamos, algún instituto, otra institucionalidad donde se pueda básicamente ir hacia lo que sería desarrollo, investigación, tecnología, internacionalización de la pesca. Todavía no hay nada, digamos, pactado, pero se está hablando de ver si la parte de desarrollo, ciencia y tecnología puede ir hacia otro lugar. ¿Cómo identifica hoy la situación en el sector? ¿Cómo la describe usted desde la administración? Y bueno, esto es producto de más de 10 años de que el país, trascendiendo gobiernos, haya vivido, creo que, de espaldas al mar, de espaldas a un sector que puede llegar a tener un crecimiento muy importante, no solo de ingreso de divisas, sino que generación de trabajo directo e indirecto, ¿no? Hoy estamos en una situación que es casi, creo que histórica, ya que quien decide no salir, o varias de las empresas están cerradas, ¿no? O sea, hace más de 6 meses. Es lo que venimos trabajando desde, bueno, que arranqué en la DINARA. Y es un proceso bastante complejo, porque bueno, estamos hablando que esto no solo involucra al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, involucra trabajo, involucra Banco de Seguros, involucra, digamos, prefectura, involucra el sector pesquero, ANCAP, con el combustible, involucra muchas partes del gobierno que tenemos que coordinar y organizarnos y pujar para que este sector tan importante crezca y sea un sector sano que se pueda seguir desarrollando. Usted decía que el Uruguay durante muchos años ha vivido de espaldas al mar. Tiempo atrás salió un informe de CERES, del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social, que planteaba que realizando ciertos ajustes dentro del sector, dentro del mercado uruguayo,
el sector de la pesca podría desarrollarse, podría multiplicarse. ¿Comparte ese diagnóstico? Ese diagnóstico sí lo comparto. De hecho, el país tiene muchos recursos en el agua, en nuestra área jurisdiccional, donde, por ejemplo, tenemos atún, tenemos pez espada, que son peces de muy alto valor, que hace más de 10 años que no pescamos, por diferentes situaciones. Tenemos otros recursos como puede ser la anchovita. La anchovita, compartidos con Argentina, el cupo de pesca son 80.000 toneladas, cual podríamos pescar 40.000. Hay una cantidad de recursos muy importantes. De hecho, los recursos que hoy, como los más conocidos, como la merluza, la corvina, anualmente no llegamos a cumplir los cupos de pesca, ¿no? O sea, si tenemos 40.000 toneladas, 20.000 toneladas de corvina, bueno, pescamos 12, 14, 15, no llegamos a cumplir esos cupos. Entonces, en lo que actualmente hacemos podemos crecer y a su vez sumar muchas otras pesquerías. Sumado a eso, tenemos muy poca o casi nula presencia en aguas internacionales. Uruguay puede pescar en el Atlántico Sur, en diferentes lugares del mundo, en el Pacífico, y tampoco tenemos presencia. Tenemos solamente 2 barcos pescando en la Antártida, otro cerca de Sudáfrica, pero tenemos un debe muy importante con la pesca. ¿Y dónde ubica usted las principales dificultades, los principales obstáculos para que el sector no se desarrolle? Tenemos que hacer un cambio normativo de la pesca. Tendríamos que hacer también, analizar, garantizar, más que nada, tener mayor acceso a trabajadores. O sea, estamos teniendo problemas, obviamente que por la flota se viene disminuyendo en los últimos 12 años, y sí tendríamos que tener algún tipo de capacitación un poco más rápida de lo que tenemos hoy para que muchos de los trabajadores del país puedan, o inclusive del interior del país, puedan acceder a la zafra de la pesca, sea zafral o anual, que es lo que estamos queriendo desarrollar dentro del Poder Ejecutivo, con las medidas que se están tomando para que la pesca no sea algo tan zafral de 4, 5, 6 meses, claro, sino que sea de todo el año. Otra de las medidas que deberíamos de tener a futuro también es la renovación, obviamente, de la flota. Es una flota muy, muy envejecida, obviamente, flota envejecida, no tanto la flota de altura, ¿no? O sea, tenemos una flota de altura que es los congeladores a bordo, y después tenemos lo que son los costeros, que es, digamos, donde está el mayor conflicto, y es donde hace más de, te diría, 6 meses, solamente 2 barcos están saliendo. Entonces, la eficiencia de poder salir a pescar con barcos que consuman menos combustible. Claro, cuando habla de la flota envejecida, habla de la flota menos eficiente, digamos, claro, y que implica mayores costos de mantenimiento y de consumo. Exacto, y son menos días en el agua, porque todo es como un coche viejo. Lo vas a tener que reparar más que un coche nuevo, entonces eso significa que son menos días en el agua, menos cantidad de captura, menos jornales para los trabajadores, es menos eficiencia. Claro. Los trabajadores, el día de la movilización frente al Ministerio de Trabajo, que se dio allí ese enfrentamiento con la policía, hablaban de un lockout patronal, o sea que las decisiones de las empresas ha afectado a los trabajadores del sector. Aquí hemos entrevistado a los representantes de las empresas, pescadores y armadores, y lo que plantean es que para ellos económicamente no es redituable, no es negocio salir a la mar, porque, bueno, el negocio económicamente es deficitario. No le pregunto si usted comparte la idea, pero sí entiende que para las empresas en este contexto hacerse a la mar es económicamente imposible o muy dificultoso. Sí, estamos de acuerdo. Tanto es así que se creó dentro del Poder Ejecutivo un equipo técnico para poder analizar cuáles serían, más allá de los reclamos o las solicitudes que hicieron las cámaras, los empresarios, se creó un equipo técnico de diferentes ministerios para poder analizar cuáles serían las medidas como para poder, en primera instancia, poner un parche por un tiempo para poder rescatar estas empresas y que sigan generando trabajo, que sigan pescando, que sigan generando ingresos al país, y posteriormente hacer otro equipo interdisciplinario donde se analice más que nada la estructura del sector pesquero y cómo
cuál sería el camino para poder, cambiando normas y, digamos, cambiando un poco el enfoque del país hacia la pesca con un plan nacional pesquero, digamos, con una clara visión a futuro y poder hacerlo, digamos, de acá a fin de año, poder tener ese plan. De hecho, hace 2 semanas, previo a lo que ocurrió públicamente, allá en el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo trabajamos en presentarle algunas medidas a los armadores, a los empresarios. A los empresarios no les pareció 100% suficiente, pero sí estaban sí están de acuerdo en salir al agua. ¿Ah? Por eso fue que se citó al Consejo de Salarios, que es lo que está faltando, al Consejo de Salarios para... Que fue lo que sesionó en el Ministerio. Exactamente. ¿Ah? Para poder acercar las partes, poder tener un Consejo de Salarios y que salgan todos los barcos de vuelta al agua. Y hoy los empresarios están de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno. Obviamente que son por un año, son un rescate, digamos, serían algo como, es un parche dentro del barco para seguir navegando. Pero sí está el compromiso del Poder Ejecutivo para poder analizar de forma profunda y proponer medidas a corto, mediano y largo plazo. Vamos entonces por partes. ¿Qué implica el parche? ¿Qué contiene el parche que les permitiría a las empresas hacerse a la mar? Y bueno, el parche son medidas económico-financieras, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de poder darle mayor financiación a los empresarios en lo que significa en multas de DINARA. El sector está endeudado con la DINARA en multas por diferentes factores en materias pesqueras. Bueno, también estamos hablando de Banco de Seguro del Estado. La pesca paga, el sector pesquero paga una de las primas más caras del país. El Banco de Seguros del Estado va a apoyar como para poder, por un tiempo, poder bajar esa tasa de seguro. Se elevó un informe en DINARA sobre el impacto de los cables subacuáticos. Tenemos 7 cables en el limbo marítimo nuestro, donde afecta casi entre un 16 a 20% del área efectiva de pesca. Eso también se está trabajando para hacer un descuento por un tiempo, primero que nada, sobre la tasa de los permisos pesqueros. Se está tratando también en la parte de BPS dar también mayor financiación, sobre todo sacarle un poco de presión fiscal y darle un poco más de aire a los empresarios para que puedan salir al agua y que pueda seguir pescando. Creo que acá lo más importante que se está trabajando es en mantener la fuente de trabajo, mantener las empresas funcionando, porque todos creo que estamos de acuerdo de que una vez que un sector se cae es muy difícil lograr, digamos, hacer crecer ese sector nuevamente. Una vez que una empresa cierra, esas empresas son muy difíciles de recuperar. Más allá de eso también, en términos de permisos, 2 de los permisos que se manejan, que es la merluza y la corvina, como ya hablamos, son especies declaradas plenamente explotadas. Entonces, una vez que un permiso se baja, una vez que el MGAP, la DINARA, cierra un permiso de pesca a una empresa, ese permiso no se recupera. Y un permiso congelador a bordo del barco son 40, 50 puestos de trabajo, más los administrativos. Después tenemos cada puesto de trabajo a bordo, genera casi 7 puestos de trabajo en tierra. Estamos hablando de mucha gente. Y Uruguay se queda sin pescar. Entonces, estamos en un momento, creo, de inflexión, donde tenemos que, primero que nada, priorizar de salir de esta crisis pesquera y que los barcos se hagan al agua. Pero sí nos debemos un análisis profundo para poder, digamos, refundar el sector pesquero y que sea un sector que en 4 años, si las cosas salen bien, podríamos duplicar o triplicar las exportaciones. Ahora, sin llamarlo despectivamente parche, luego de que se hablaba de esta solución intermedia, digamos, y usted lo decía recién, cuando un sector se para, frena intempestivamente, volver a hacerlo funcionar es muy complejo. De hecho, ahora que se ha hablado de este parche, muchas empresas han dicho que igualmente se les complicaba salir, volver a trabajar, digamos. ¿Salir de esta situación va a dejar cosas por el camino?
cabe la posibilidad, estamos trabajando todos, creo, en el sector pesquero, para que eso no pase. Quizá alguna empresa pueda tener alguna dificultad, que no logre salir en tiempo y forma, que también vamos a tratar de trabajar y apoyar con algunas otras medidas que se puedan. Estamos en un año muy particular también, por lo tanto hay cosas que se pueden hacer y cosas que no, pero sí está la firme convicción de todo el Poder Ejecutivo en solucionar y trabajar sobre todo en el futuro de la pesca, ¿no? Hay algunos aspectos centrales que usted manejaba recién y que han manejado también las empresas con respecto a la situación en el sector. Uno tiene que ver con el tema de los permisos que otorga la propia DINARA. Los permisos por especie, la duración que tienen esos permisos y las multas a las que pueden llegar a ser pasibles las empresas, los armadores, los pesqueros, si con un permiso salieron a la mar y pescaron efectivamente otra especie, digamos. Sobre eso, la propia DINARA, sobre dar más flexibilidad, ¿se lo plantea, se autocritica sobre eso la DINARA? Sí, bueno, de hecho fueron uno de los primeros planteos que estuvimos trabajando en enero. De hecho, con la Cámara de Industrias Pesqueras y con la Cámara de Armadores, con ambas cámaras, en febrero se les envió un informe. Uno de los aspectos generadores de multa más grande, digamos, de mayor consecuencia, es que la flota industrial no puede entrar dentro de menos de 7 millas de la costa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se miden esas 7 millas? Esas 7 millas se miden con ese, digamos, ecocardiograma, que es la costa nuestra. Y para un barco navegando, arrastrando, o sea, pescando, cuando a veces sale, digamos, una punta, como puede ser Punta Carretas, o puede ser, digamos, cualquier otra punta, cuando el barco viene navegando, arrastrando, se puede ingresar dentro de, digamos, esas 7 millas se calculan desde la punta. Claro. Entonces el barco, digamos, entra dentro de la zona prohibida y eso generaría multas y ha generado una cantidad de multas importantes. Lo primero que estuvimos haciendo, tratando de flexibilizar, obviamente, pero cuidando nuestros recursos, fue presentarles un informe de hacer vectores de aproximación y, digamos, trazar una línea más lineal, ¿no?, para evitar ese tipo de consecuencias de estar permanentemente entrando en un lugar, o sea, en otro. Que el ¿no? punto no sea variable, digamos. Claro, que el punto no sea variable, sino que sea algo más parecido a una línea más recta, claro, para que simplifique la navegación y evitemos las multas. Después existe un decreto que es el 213 del 97, del año 1997, que es el decreto que digamos, dicta la parte sanitaria de todo el manejo pesquero. Obviamente es un decreto que tenemos que ayornar, es algo que tenemos que llevar, tiene ya algún añito que otro, desde el año 97 a la fecha, han cambiado muchas cosas, tecnologías, costumbres y demás, que ya lo hablamos con las cámaras y estamos dispuestos y estamos trabajando para poder, sobre todo en conjunto, y de poder llegar a un nuevo proyecto de decreto más moderno. Uh-huh. Hay otro tema que plantean también las empresas que tiene que ver con el hecho de lo que aportan por jubilaciones, lo que aportan justamente desde esa perspectiva. Sobre un mecanismo que además no se ha aplicado del todo, que se ha aplicado por parte, que fue luego modificado además porque se advirtió que era impracticable o difícilmente aplicable. Uh-huh. ¿Eso está sobre la mesa en este grupo técnico que se ha formado para analizarlo, para resolverlo? Eso está sobre la mesa, eso está en el Ministerio de Trabajo y BPS, se está trabajando. Se va a hacer, digamos, algunas medidas, como hablamos en el paquete de medidas, a un año, hasta el año que viene, pero sí es otro de los factores que tenemos que trabajar a futuro, y es uno de los factores también muy sensibles, ¿no?, porque estamos hablando de los trabajadores y el derecho de los trabajadores. Entonces, es uno de los puntos en los cuales más celosos y más tiempo se le está poniendo, digamos, y más estudio sobre ese tema, ¿no? Uh-huh. Es un punto sensible, ¿no? Es un punto muy sensible. Uh-huh. Y ustedes, en general, advierten esa posición que tienen las empresas de que aplicar este régimen
tal cual está diseñado, es inconveniente? Te lo respondo de esta manera. Cuando se creó en gobiernos pasados, nunca se terminó de aplicar en un 100%, porque se vio que era demasiado oneroso, digamos, de esa manera, y se hizo un decreto específico para aplicar solo hasta cierta parte. Entonces algo que se aplica solo en un 50% o en un 20% o en un 60% es algo que hay que analizar. O sea, es una ley que por lo inconveniente de su aplicación se hizo, como llamamos, un parche para aplicar una parte, la otra parte está allí en una especie de limbo. Y ahora la idea que tiene hoy por hoy el gobierno es atacar el 100% del problema. La idea es atacar el 100% del problema, siempre cuidando obviamente los derechos de los trabajadores, ¿no? Pero sí entendemos que tenemos que trabajar en eso. De hecho, son esas cosas que de repente se dejan y se prorrogan decretos y se dejan, y bueno, alguien le tiene que poner el cascabel al gato y estudiarlo de forma profunda y hacer cambios, como estamos planteando ahora, profundos en el sector. Y uno de ellos es eso. Lo que pasa es que, como usted dijo también recién, esto cae ahora en el año electoral y atravesar un proceso de discusión sobre cambios laborales, sobre regímenes previsionales, donde además hay derechos consagrados adquiridos por los trabajadores, no es sencillo. No es sencillo, pero no tenemos tiempo que perder. Entonces, por más que estemos en un año electoral, tenemos que tener el estudio listo, pronto, aunque sea de acá a fin de año, para quizás en el año que viene, en el gobierno que sea, tomarlo ya como agenda y ponerlo como prioridad. Es algo que no puede esperar. La pesca no va a estar otro año más sin medidas o de esta manera. Los precios internacionales tampoco ayudan, porque a veces algunas ineficiencias se pueden tolerar cuando los bienes valen de repente un 30, un 40% más, puede tolerar una eficiencia, y eso no está ayudando, y los últimos 6 años, no han ayudado. El único caso que ha ayudado fue el calamar, que el calamar es una especie muy, muy errática, es un animal que nace, crece, se reproduce y muere en cuestión de un año, y depende mucho de las temperaturas de las aguas. Este año puede estar, el año que viene en gran abundancia, y el año que viene puede haber muy poco. En el caso del calamar se alinearon los astros, ¿no? Alta demanda, alto volumen, alto precio, que a los congeladores de altura en el sector pesquero, que en los últimos 2 años les ha significado poder salir adelante y hacer inversiones en barcos. Que de hecho hemos tenido este año, vino un barco nuevo, está por venir otro. Creo que es un pequeño ejemplo de lo que la pesca puede generar una vez que el sector está sano. Para ir cerrando, Erazoqui, días pasados cuando entrevistamos aquí a Juan Riva y a otros operadores del sector, nos contaban que también en esa perspectiva de que Uruguay ha dado de espalda hacia el mar durante muchos años, no se han desarrollado trabajos de estudio en gran profundidad y muchas veces nos valemos de el trabajo en la materia que hace la República Argentina, digamos, ¿no? Ese es un punto para analizar, para poder tener más información de hacia dónde estamos yendo, hacia dónde deberíamos ir, con qué material, con qué información para hacerlo. Ese es un punto neurálgico de la DINARA. De hecho, tenemos un barco de investigaciones que se llama el Aldebarán. Desgraciadamente hace casi 4 años, la última marea fue en el 2020, que está parado, y es un punto tan importante que nos ayuda a defender la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque la DINARA administra recursos que están bajo el agua, que no se ve. Entonces, tener un barco donde hacer las prospecciones científicas, biológicas, es algo que nos va a dar una idea de cómo estamos con los recursos. Hoy en día estamos subiendo los biólogos nuestros, observadores, a los barcos nacionales, pero a su vez cuando se hacen campañas en conjunto con Argentina, con la Comisión Técnica del Frente Marítimo, la Comisión Técnico Mixta del Frente Marítimo, se hacen investigaciones donde nosotros nos subimos, los biólogos nuestros son invitados y nos subimos a los barcos argentinos.
pero de hecho tenemos que subir a los barcos nuestros y hacer más prospección biológica y científica de nuestros propios recursos, como puede ser el pulpo, el atún, el pez espada, la anchoita. Hay un montón de recursos que no se están explotando y tenemos que dimensionarlos como para después poder brindar permisos y generar más trabajo. Una última pregunta, porque lo dijo recién y me parece interesante plantearlo. Usted dijo que lo que está debajo del agua no se ve, tiene gran valor pero no se ve. Y más adelante, al comienzo del reportaje había hablado del tema de los cables y el impacto que eso tiene. También las empresas han señalado el impacto que tuvo en su momento las prospecciones petroleras que se hicieron, que no dieron resultado, o dieron el resultado de estudio en última instancia, pero el impacto que eso tuvo sobre la producción pesquera en Uruguay. Esa es otra faceta, otra cara de esa falta de importancia que le damos al sector, no valorar el impacto que, por ejemplo, estas cosas tienen dentro del sector de la pesca y dentro de eso que no se ve. Yo creo que eso fue también, sí contribuye, obviamente, creo que los últimos gobiernos, de estar de espaldas al mar, de acuerdo, y creo que eso se tiene que coordinar en futuro, tiene que coordinarse, o sea, hay muchos emprendimientos que se quieren hacer en nuestras aguas, pero eso tiene que estar en concordancia y en coordinación, porque un sector no puede desaparecer en pos del otro, o no puede disminuir en pos del otro. Creo que todo en el agua hay que convivir con los diferentes sectores, y eso lleva a una coordinación que tiene que trascender gobiernos. Uh-huh. Una última pregunta que tampoco puedo dejar de hacerle, que tiene que ver de una, llamémosle, de carácter político. Estamos llegando al final de esta administración. Queda poco más de 7 meses, 8 meses, hasta el 1 de marzo del año que viene. Usted asumió en diciembre del año pasado. Estamos hablando que hace poco más de 6 meses, capaz 7. ¿Qué pasó en el tiempo anterior? ¿Qué es lo que hizo el gobierno? ¿Qué es lo que no hizo el gobierno para que el sector de la pesca llegara hasta este punto? Bueno, este gobierno estuvo trabajando para la pesca. De hecho, se modificaron algunas leyes. No olvidemos que tuvimos casi 2 años de pandemia, que fue muy difícil. Digamos que el país se concentró en la seguridad de todos los ciudadanos y que el gobierno se concentró en eso, que a nivel, digamos, administrativo de empresas y demás, como que tuvimos un impasse casi del 50% del periodo de gobierno. Una vez que sale, se empezaron a tomar algunas medidas, pero quizá no, ahí creo que hubo una responsabilidad compartida de los armadores también, de los empresarios, de quizá gritar más alto, y algunas medidas se tomaron, como se tomó la parte de la porcentaje de tripulación dentro de los barcos, la materialización de muelle de capurro. Hubieron varias medidas que ayudaron al sector pesquero, obviamente no en un carácter más profundo como para poder sanear esa rentabilidad. Creo que es algo que tenemos que seguir trabajando. Álvaro Irazoqui, director nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Otra mañana, para escuchar sin desconectarse. En un entorno rodeado de naturaleza y con nuestras exquisitas aguas termales saladas, Salinas del Almirón es el lugar ideal para un merecido y necesario descanso físico y mental. Con nuestro régimen de pensión completa e instalaciones de primer nivel, no tendrás que movilizarte ni preocuparte por nada que no sea disfrutar. Aprovecha nuestras promociones especiales. Tarifas a partir de $70 por persona en base doble. Incluye desayuno, almuerzo y cena. Con la ruta completamente renovada y apenas a 350 kilómetros de Montevideo. www.salinasdelalmirón.com. Soy Cristina Lustenberg y te invito a que nos acompañes y nos votes para avanzar en mejorar la salud, la educación, el empleo, para que trabajemos juntos por el Uruguay que merecemos. Uruguay te llama. Abrazalo con Cristina Lustenberg. Yamandú Orsi presidente. Vota el abrazo. Lista 949. Bodega Pa, una experiencia única. Con sus espumosos Extra Brut, Brut Rosé y Demi Sec.
Vibrantes, llamativos, ricos y especiales. Además, su ya clásico Spritz, listo para consumir. Encontranos en todos los ciber del país. Anímate a vivir la experiencia PA. Vota Sereñistas, sumando a Orsi con Vergara. En junio, tu voto vale doble. Lista 95, Frente Amplio. Los sereñistas te esperamos para cambiar de verdad. En ANDA desde hace 90 años nos importa estar donde realmente importa estar. Estuvimos en tu primera independencia y cuando se unieron las repúblicas independientes de Rodríguez Pérez. También cuando se agrandó la familia y, de paso, la casa, en la que nació y creció su primera ciudadana ilustre. Es que desde hace 90 años, en cada nueva etapa que comienza, ANDA está con la garantía de alquiler más aceptada en todo el país. Es un trámite ágil y simple y además con una única cuota social, toda la familia accede a servicio médico, odontológico, préstamos y mucho más. En todo lo que importa, ANDA está y seguirá estando. Más info en anda.com.uy. En Calefaire brindamos el mejor servicio con la mejor solución para su mayor confort. Somos expertos en aire acondicionado, calefacción y ventilación. Somos representantes autorizados de Daikin, principal fabricante de aire acondicionado en el mundo.